El tema que me asignaron fue la experiencia de Maracay en el pensamiento gerencial venezolano. Me puse a pensar porque a mí me asignaron ese tema. Entonces vamos a acercar el micrófono. ¿Y ahora? Eso. Gracias. Entonces decía que me preguntaba por qué me habían asignado el tema de la experiencia de Maracay en el pensamiento gerencial venezolano. Yo pienso que se debe a que estuve presente en aquel acto, a que estuve presente en aquel evento. La experiencia de Maracay, que hoy recordamos en este foro, tiene una triple vertiente. La primera, lógicamente, conmemorar el seminario internacional celebrado en aquella ciudad a mediados del año 63, convocado para tratar el tema de la responsabilidad social del empresario venezolano en el progreso social de Venezuela. La segunda es seguir aquel ejemplo que todavía perdura y convocar a las nuevas generaciones de empresarios y ejecutivos a seguirlo, adaptándolo al hoy con miras al mañana, pensando en qué hacer desde ya para seguir contribuyendo en forma exponencial con el tan necesario desarrollo social de nuestro país. Y por último, presentar y dar a conocer esta, como en muchas variables, se pueden resultado de la investigación y el trabajo del pensamiento gerencial venezolano, que tan explícitamente ya nos fue explicado por el profesor Yaniv Simón. Dicha reunión reunió a los principales capitanes de empresas del país, pero con los más altos ejecutivos de sus empresas. Ellos no fueron solos, ellos llevaron a los más altos ejecutivos de sus empresas. Invitaron a los altos ejecutivos de otras empresas privadas, nacionales e internacionales. Invitaron a ejecutivos del gobierno, a políticos, educadores, intelectuales, activistas sociales y también invitados extranjeros, todos estudiosos e interesados de la realidad venezolana, y que en su conjunto formaban un caleidoscopio de ideas, de ideologías y de pensamientos que cada quien tenía sobre el tema. El seminario en su desarrollo nos recordaba aquellos sínodos en que los pensadores de la época de la antigua Grecia, reunidos en ágoras, discutían y defendían apasionadamente sus creencias políticas y filosóficas. Pero en Maracay, con esa misma creencia, pero en materia económica y social, que distrayéndose del tema del evento, iban desde el neoliberalismo, a veces a ultranza, concentrado en un único principio versus el intervencionismo, hasta los principios de la teoría social cristiana amplia con sus principios incluyentes. Pero lo interesante es que lo que se discutía en forma antagónica se trataba de conciliar en conversaciones informales, desde desayunos madrugadores, almuerzos, recepciones y cenas, y hasta reuniones posteriores que hacían un horario sin descanso en búsqueda de alcanzar el único objetivo de la convocatoria. Al final, y como todos compartían el denominador común del tema del seminario, su objetivo se logró con un resultado binario: educación y salud, la segunda dependiendo en mucho de la primera. Por cierto, y aquí abro un paréntesis al margen, aquella experiencia del consenso es hoy en día más que necesaria repetirla y aplicarla. Por supuesto, con los objetivos del presente para tratar
los primarios problemas nacionales. Cierro paréntesis. Si las ideas nacen en segundos y generan pensamientos motivados, siempre por las circunstancias que vivimos y que nos rodean, el pensamiento gerencial generado en Maracay fue el producto de muchas ideas, iniciativas, inquietudes y experiencias de líderes responsables que no solo expusieron las circunstancias sociales vigentes en aquel momento del país, sino que propusieron soluciones para su progreso y se comprometieron a asumir su responsabilidad personal, fijando así la pauta a seguir. La filantropía individual data de muchas décadas atrás y que se conozcan, hay ejemplos aislados de por lo menos la segunda parte del siglo XIX. Hay varios ejemplos que me alegraría muchísimo explicarlos, porque muchos de ellos están todavía presentes en la ciudad. Por ejemplo, un empresario fue quien donó al Hospital de Niños de Caracas, inmueble que todavía existe ocupado por la Cruz Roja venezolana. Esta loable, pero costumbre, que en forma creciente se practicaba en el país por personas de identificado sentimiento con un profundo compromiso social, fue y precisamente lo que en Maracay marcó el hito al proponer un cambio radical de un mecenazgo personal a una filantropía corporativa, que con el tiempo fue afianzándose hasta las múltiples expresiones que hoy en día conocemos. Y con el mismo espíritu inspirador de ese pensamiento convertido en hito, se logró también otro importante cambio, el del acendrado concepto de que lo que era bueno para la empresa era bueno para el país, por el vigente desde entonces de que lo que es bueno para el país es bueno para la empresa. Por suerte, ese espíritu de responsabilidad social que estaba sembrado en quienes promovieron los cambios permitió sentar el precedente de Maracay, cuyo ejemplo multiplicador de lo logrado y de lo que se ha hecho en estos 60 años es inmenso, pero resulta poco para lo que hoy necesita crecientemente Venezuela. Eso hay que recordarlo y recalcarlo, especialmente hoy en día en que la moda es desconocer o cambiar el pasado para reinventarlo o adaptarlo a los intereses particulares de algunos, lo cual es inaceptable. Y aquí conectamos con la segunda vertiente, seguir aquel ejemplo y convocar a las nuevas generaciones de empresarios ejecutivos a continuarlo, adaptándolo al hoy con miras al mañana, pensando en que hacer desde ya para seguir contribuyendo en forma exponencial con el tan necesario desarrollo y progreso social del país. Así nace un poco una de las ideas del pensamiento gerencial venezolano. Cuando descubrimos, Alejandro Cáceres y yo, el libro que yo tenía en la biblioteca guardado del Foro de Maracay, y encontramos allí una cantera de ideas del pensamiento gerencial de aquella época, que convertidos en realidad nos traen a este evento. Encontramos, pues, no solamente una unanimidad en el sentimiento de lo que se necesitaba, sino en la feliz coincidencia de los logros que se obtuvieron. El tema de educación fue lógicamente el más discutido en Maracay y la participación de diversos responsables de la misma a nivel nacional, desde el ministro de Educación hasta un maestro de escuela primaria. Y digo un ministro de Educación de manera especial,
porque ese ministro de Educación era de un partido político en el cual menos de 20 años atrás había precisamente querido imponer algo distinto a lo que él estaba poniendo. Hace 18 años querían eliminar la educación privada, querían, y lo mencionó el padre Ugalde en su entrevista, querían llevarnos a que toda la educación fuera pública y casi eliminar la educación católica. Y recuerdo que esos famosos incisos que se llamaban el inciso alfarucero, que fueron dos, el 321 y el 344 de la Ley de Educación, hizo que todos los colegios privados nos marcháramos en forma ordenada y fuéramos a reclamar ante el Ministerio de Educación la derogación de esos decretos. Fuimos, nos sentamos en la calle y ahí tuvimos hasta que fueron derogados. Esos jóvenes que en ese entonces, yo creo que estaban en primaria, estábamos acompañados por nuestros padres, quienes marchaban en las aceras para estar seguros de que fuéramos protegidos. Ese evento, pues, de Maracay sumó muchas experiencias para armar este foro y aquí estamos. Ese tema de la educación, en ese tema de la educación coincidían en la búsqueda de una solución calificada de urgente, demandando la necesidad de todos los sectores para coadyuvar a encontrarla. Como resultado de aquel compromiso adquirido, la iniciativa privada lo ha cumplido, pero falta mucho. Y precisamente por eso es que debe ser el tema a discutir en un próximo y no lejano evento. Pensar en un evento como el de Maracay hoy en día es imposible. Nadie va a reunirse 4 días encerrado sin comunicación de ningún tipo. En aquel momento no habían, gracias a Dios, celulares y cosas de esas que interrumpían. Pero hoy en día ustedes se imaginan a los nuevos gerentes, a los gerentes actuales, reunidos 4 días aislados, sin internet, sin celulares, imposible. Entonces hay que reinventar cómo repetir la experiencia de Maracay con muchos foros, con una secuencia de foros tipo que nos concentre una mañana para discutir temas sobre educación en sus respectivos aspectos. Ahora bien, si lo tratado hace 60 años en que Venezuela tenía una población de escasos 8 millones de habitantes y más del 50% era menor de 15 años, y en que la educación era atendida por maestros, profesores y técnicos dedicados a tiempo completo a cumplir sus obligaciones con su debido respaldo salarial. En un sistema educativo que tenía escuelas normales, institutos pedagógicos y escuelas técnicas, ¿se imaginan ustedes cómo será el futuro de la Venezuela de hoy, en que la enseñanza de las materias básicas como lo son el castellano y la aritmética en muchas escuelas no logran alcanzar el mínimo para quienes logran terminar la primaria y porque desconocen las reglas mínimas de la escritura, les es difícil leer de corrido y comprender lo que leen. Y en aritmética escasamente sabrán practicar las operaciones y a veces se equivocan, ni hablar de la secundaria. Eso es uno de los temas que debemos de tratar. Para destacar la urgencia de ese tema, recordemos que en los primeros 20 años de este siglo se ha quintuplicado en el mundo el conocimiento en comparación con finales del siglo XX. Pero en Venezuela también se ha quintuplicado, pero el descenso de la calidad educativa y se actúa desconociendo el pasado e ignorando el futuro. Si bien recuerdo, en la década de los 90, el IESA tomó la decisión de comenzar a actualizar a sus profesores en la técnica educativa del aprendizaje basado en el estudiante. Y aquí cabe la pregunta, ¿se han actualizado a nuestros maestros de primaria y profesores de secundaria en algunas de las nuevas técnicas educativas? No adoctrinamiento, pero que les permite entonces
formar mejores niños y jóvenes para su vida futura? Creo que la respuesta no hay que adivinarla, es no. Aunque atrasados en el tiempo, ¿no será el momento de comenzar a actualizar a nuestros educadores en esos nuevos métodos de enseñanza con miras a estar preparados ante la avalancha de la tecnología que amenaza al talento humano y tiende a aislarlo de los avances de la ciencia? Todos estos temas son parte de una agenda urgente que con el espíritu de Maracay hay hoy que pensarlos para convocar un seminario, con cualquiera que sea el formato de tantas reuniones como sea necesario, en la que las nuevas generaciones a las que hay que incorporar, generaciones de empresarios y ejecutivos, concentren su pensamiento gerencial, su experiencia y su compromiso en encontrar aportes al progreso social del país y compartan sus vivencias con las generaciones subsiguientes para ir creando conciencia. En todo caso, esa posta de Maracay está hoy en manos de las actuales generaciones de empresarios ejecutivos, en un compromiso con el país y con quienes merecen la oportunidad y con aquellos que merecen la oportunidad de mejorar sus conocimientos, superando imposiciones tanto endógenas como exógenas y valorando siempre al talento. Y recalco la oportunidad porque nunca he creído que hay que distribuir, que lo que hay que distribuir es la riqueza, lo que hay que distribuir son las oportunidades. Que recordando el espíritu de Maracay, que es la que tenemos, ya que la riqueza que tenemos hoy en día es la riqueza de la educación y que quienes tenemos la riqueza de la educación debemos tener dar oportunidades a quienes no la tienen. El país de hoy y el futuro lo necesita y los necesita. Si recordamos un destacado autor de varios libros sobre la materia, nos predica el Evangelio que el siglo XXI es el siglo de la economía del conocimiento y que rectores de universidades de diversos países desarrollados nos dicen que no hay sociedad en el mundo que haya fracasado por educar a más gente, que es vital para una sociedad educar a más gente y no a menos. Estas son las nuevas generaciones responsables de cualquier extracción que piense en Venezuela, dispuestos a enfrentar el reto que nos amenaza y a encontrar soluciones con visión prospectiva y utilizar los avances de la ciencia para enriquecer el intelecto humano, cuya base indiscutible es la educación en todos los niveles. Hay que pensar no solo en los retos de futuro que comienza hoy, sino que el futuro en sí es el reto. Lo aceptamos. Como se imaginarán, el haber estado presente en el seminario de Maracay me obliga a compartir algunas de las experiencias. Pues en lo personal fue algo muy especial. Fue el inspirador de la filosofía de acción a seguir en mi vida. El vivir y compartir el compromiso de aquellos señores que casi o más doblaban mi edad, que yo pensaba que lo tenían todo y que estaban allí con la camisa arremangada, pensando, atentos al intercambio de ideas para el progreso social del país, fue motivante. Todavía me emociono al recordarlo y pienso que en las actuales generaciones equivalentes a aquellas, muchas gracias. Eso se llama atención personalizada, que hoy en día ya no existe. El vivir, pues, el compromiso de aquellos señores que casi o más me doblaban la edad, que yo pensaba que lo tenían todo y que estaban allí con las camisas arremangadas pensando, atentos al intercambio de ideas con el progreso social, fue motivante. Todavía me emociono al recordarlo y pienso que es lo que las actuales
equivalentes a aquellas, no solo deben emular la iniciativa, sino más, actualizarla y mejorar aquel ejemplo, compartiéndolo con las nuevas generaciones para que a su vez se motiven a seguir el camino del liderazgo responsable. Me impresionó enormemente y fue una gran motivación ver a los grandes capitanes de empresa estar presentes y activos durante 4 días, más de 12 horas, trabajando en conversaciones, compartiendo con autoridades universitarias. Eso definitivamente todos vivían la realidad nacional. Para mí fue impresionante y emocionante convivir en ese ambiente, en un mundo totalmente distinto al actual, pues no se imaginaba la globalización ni la interconexión que hoy existen. Pero en vez de facilitar encuentros presenciales, se sustituyen por los virtuales, en que la frialdad sustituye la calidad, la velocidad al diálogo y la postergación a la decisión oportuna. Eran capitanes de empresa en sus 50 años de edad. ¿Se imaginan ustedes que hoy podamos concentrar presencialmente a los capitanes de empresa del presente, la mayoría también de ese rango etario, para tratar un tema de interés común como es la educación? De mi experiencia de Maracay aplicada a la Venezuela de hoy, una conclusión es la de estar consciente que siempre se puede mejorar, que los problemas, por muchos que sean, son para ser resueltos y los obstáculos para ser superados. No perdamos el optimismo, mantengamos el optimismo, no nos dejemos quitar el optimismo. Ese debe ser el pensamiento y la actitud del liderazgo responsable de hoy. Extendamos el éxito de nuestra experiencia, la experiencia que tenemos al mercadear nuestros productos, mercadeando el beneficio a las nuevas generaciones de los principios de la libertad de pensamiento y de su propia iniciativa, haciéndoles entender que la peor dependencia es la de la dádiva y que la mejor dependencia es la de uno mismo, la de su educación. Así, si convertimos la ignorancia en conocimiento, habremos ganado la nueva guerra de la independencia. Habremos logrado la verdadera libertad. Gracias.